para establecer si una función es continua o no en un valor x0, debemos comprobar los siguientes tres pasos. El primero, que existe el límite de x tendiendo a x0 de la función, si es un valor L, este valor tiene que ser L. El segundo paso es que existe la función en x0, ¿sí? Existe la función en ese valor, es decir, ese valor pertenece al dominio de la función. Y en tercer lugar, lo que tenemos que comprobar es que el límite de x tendiendo a x0 de la función y el valor de la función en el punto coinciden. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es establecer estas condiciones en un ejemplo para que se pueda visualizar mejor. Tenemos una función por partes y en esta función por partes que dice sea f de x igual a menos 3 si menos 4 es menor que x menor a 1. Es x menos 2 si x se encuentra entre menos 1 y 2. Y es menos x menos 2 por x menos 6 más 1 si x se encuentra entre 2 y 7. Entonces, como nos dice aquí en la consigna, debemos establecer si la función es continua o no en los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos valores en los cuales la función, por decirlo de alguna manera, se parte. Si los puntos críticos acá van a ser el valor menos 1 y también el valor 2. ¿Sí? Ahí donde hay una partición, bueno, en esos lugares nosotros vamos a analizar la continuidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la continuidad en x0 igual a menos 1. Entonces, ¿qué sucede acá? En este caso, al ser una función por partes y estar partida justamente en el valor menos 1, voy a tener que usar límites laterales. Entonces, voy a calcular el límite de x tendiendo a menos 1 de la primera función, ¿sí?, tendiendo a menos 1 por la izquierda, ¿sí? Y si tiende a menos 1 por la izquierda, significa que voy a usar la primera función, ¿sí? En este caso es menos 3. Si nosotros analizamos el límite de x tendiendo a menos 1 por izquierda de menos 3, vamos a obtener, ¿sí?, que el límite tiende a menos 3. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el límite de x tendiendo a menos 1 por la derecha. ¿Sí? Entonces, si tiende a menos 1 por la derecha, significa, si tiende a menos 1 por la derecha, significa que voy a tener que tomar la otra parte de la función, la que está a la derecha de menos 1. Es decir, la función, ¿sí?, la parte que tiene como gráfico x menos 2. Entonces, si reemplazo a menos 1 por x y hago la cuenta, obtengo el valor menos 3. En este caso, los límites laterales coinciden. Por lo tanto, como los límites laterales son iguales, puedo decir que existe el límite de x tendiendo a x0, o sea, de x tendiendo a menos 1, de la función, ¿sí?, y ese valor, ¿sí?, de f de x
y ese valor es menos 3. ¿Sí? Entonces, ya tenemos comprobado el punto 1. Ahora, tenemos que ver si existe el segundo paso, si tengo que averiguar si existe f de x0. ¿Sí? Ese es el segundo paso que yo tengo que verificar. Entonces, ¿qué quiere decir? Como ya se los había mencionado anteriormente, que el valor x0 pertenece al dominio de la función. Si vamos a la fórmula de la función, a esta función a trozos, vemos que tanto para la primera parte como para la segunda parte, el menos 1 no está contenido, ¿sí? Ninguna de las dos partes comprende el valor menos 1. Entonces, al no pertenecer ese valor al dominio, ¿sí? No va a existir, ¿sí? No existe f en menos 1. Y si no existe f en menos 1, ¿sí? Ya no podemos asegurar que la función es continua, ¿sí? Entonces, lo que vamos a concluir es que la función no es continua en el valor x igual o x0 igual a menos 1. Ustedes también, ¿sí? En vez de hacer el análisis a partir de la manera analítica, ¿sí? Desde lo analítico, lo que pueden hacer es hacerlo, construir la función con GeoGebra y establecerlo a partir del gráfico, siempre respetando los pasos, ¿sí?